a todos. Esta es la presentación final en materia de programación de sistemas embebidos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Número 1. ¿Qué es un sistema embebido? Un sistema embebido, también conocido como sistema empotrado o sistema integrado, es un sistema informático diseñado para realizar tareas específicas y dedicadas. Estos sistemas están compuestos por hardware y software diseñados de forma conjunta para cumplir una función particular, a menudo en un entorno específico. La característica más distintiva de un sistema embebido es que se encuentra incrustado en un dispositivo más grande y cumple una función específica dentro de ese dispositivo. A diferencia de los ordenadores personales, que están diseñados para ser utilizados en una variedad de tareas generales, los sistemas embebidos están diseñados para tareas específicas y con requisitos particulares. Los sistemas embebidos suelen tener recursos limitados en comparación con los sistemas de propósito general, como los ordenadores personales. Esto se debe a que están diseñados para cumplir funciones específicas y se optimizan para maximizar la eficiencia en el consumo de energía y el rendimiento y el tamaño. Número 2. ¿Qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se basa en el concepto de objetos que interactúan entre sí para llevar a cabo tareas y manipular datos. En la programación orientada a objetos, un objeto es una entidad que encapsula datos y comportamiento relacionado. Los datos se almacenan en variables llamadas atributos y el comportamiento se define mediante funciones llamadas métodos. Los objetos se crean a partir de plantillas llamadas clases que definen la estructura y el comportamiento de los objetos. La programación orientada a objetos promueve la modularidad y el reuso de código, la legibilidad y mantenimiento del software. Es ampliamente utilizada en lenguajes de programación como Java, C++, Python, entre otros. Número 3. ¿Qué lenguaje de programación puedo utilizar para programar sistemas embebidos? C es uno de los lenguajes más comunes para programar sistemas embebidos. Es de bajo nivel, eficiente y permite un control directo sobre el hardware. Muchas bibliotecas y frameworks para sistemas embebidos están escritos en C. Otro sería C++, es una extensión del lenguaje C que agrega características de programación orientada a objetos. C++ es ampliamente utilizado en sistemas embebidos, ya que permite un desarrollo estructurado y eficiente. Assembly. Aunque no es técnicamente un lenguaje de programación de alto nivel, el código Assembly se utiliza a menudo en sistemas embebidos para acceder directamente a las instrucciones del procesador. Es útil para programar partes críticas del sistema que requieren un control preciso y un rendimiento máximo. Python, aunque es un lenguaje de nivel superior, Python se ha vuelto popular en el ámbito de los sistemas embebidos a su facilidad de uso y legibilidad. Se utiliza principalmente en sistemas embebidos menos críticos en tiempo real y donde los requisitos de rendimiento no son tan exigentes. Java, aunque no es tan común como los anteriores, se utiliza en algunos sistemas embebidos. Es un lenguaje orientado a objetos y su portabilidad lo hace adecuado para ciertos escenarios. Es importante tener en cuenta que la elección del lenguaje de programación dependerá del hardware y del requisito específico del sistema embebido en el que estés trabajando. También es posible que algunos sistemas embebidos tengan restricciones específicas en cuanto a los lenguajes de programación admitidos. Por lo tanto, siempre es recomendable consultar la documentación y las especificaciones del fabricante para determinar las opciones de programación disponibles para un sistema embebido en particular. Número 4. ¿Cuáles son las características de los sistemas embebidos? Los sistemas embebidos son sistemas informáticos para diseñar tareas específicas y están integrados en otros dispositivos o sistemas más grandes. Algunas de las características de los sistemas embebidos son: 1. La funcionalidad dedicada. Los sistemas embebidos están diseñados para llevar a cabo una tarea o función específica. Su funcionalidad está limitada a realizar una serie de operaciones determinadas. 2. El hardware integrado. Estos sistemas incluyen componentes de hardware específicos necesarios para cumplir su función.
El hardware se selecciona y se integra de manera óptima para garantizar un rendimiento eficiente y un tamaño compacto. 3. Restricciones de recursos. Los sistemas embebidos suelen tener restricciones de recursos, como las limitaciones de energía, memoria y capacidad de procesamiento. Estas restricciones se deben al tamaño compacto y a menudo a la necesidad de funcionar con baterías. 4. Tiempo real. Muchos sistemas embebidos requieren cumplir con sistemas de restricciones de tiempo real, lo que significa que deben responder a eventos o entradas en un tiempo determinado y predecible. Esto es especialmente importante en aplicaciones donde la sincronización y la respuesta en tiempo real son críticas, como en sistemas de control industrial o automotriz. 5. Comunicación con el entorno. Los sistemas embebidos a menudo necesitan comunicarse con otros dispositivos o sistemas, ya sea a través de interfaces físicas o de comunicación inalámbrica. Esto les permite intercambiar datos y controlar otros dispositivos en su entorno. 6. Encendido y apagado automático. Algunos sistemas embebidos se diseñan para encenderse y apagarse automáticamente en respuestas a ciertos eventos o condiciones. Por ejemplo, un sistema de control de climatización puede encenderse cuando se detecta temperatura alta y apagarse cuando se alcanza una temperatura deseada. 7. Firmware o software especializado. Los sistemas embebidos utilizan firmware o software específico diseñado para ejecutar las funciones requeridas. Este software está altamente optimizado para el hardware y las restricciones del sistema embebido. Estas son algunas características más comunes de los sistemas embebidos. Es importante tener en cuenta que los sistemas embebidos pueden variar ampliamente en su complejidad, tamaño y aplicaciones. 5. ¿Cómo me puedo comunicar con un sistema embebido? Para comunicarte con un sistema embebido generalmente se utilizan varios métodos dependiendo de las características y capacidades del sistema en cuestión. Aquí te mencionaré algunos métodos más comunes. Interfaz de usuario. Muchos sistemas embebidos incluyen una interfaz de usuario que te permite interactuar directamente con el sistema. Puede ser a través de una plantilla táctil, botones, perillas u otros elementos de entrada. La interfaz de usuario te permitirá enviar comandos y recibir información del sistema. Puerto serie. Si el sistema embebido dispone de un puerto serie o UART, Universal Articles Receiver Transmitter, puedes utilizarlo para establecer la comunicación serial. Esto implica enviar y recibir datos de forma secuencial a través de los pines de transmisión y recepción. Comunicación por USB. Algunos sistemas embebidos pueden tener puertos USB que permiten la comunicación con una computadora u otros dispositivos. Puedes utilizar protocolos estándar como USB o USB-CDC para enviar y recibir datos. Comunicación inalámbrica. Dependiendo de las capacidades del sistema embebido, podrías establecer una comunicación inalámbrica como Bluetooth, Wi-Fi o Zigbee. Estos protocolos te permitirán enviar y recibir datos de manera inalámbrica a través de una conexión establecida. Protocolos de red. Si el sistema embebido está conectado a una red como Ethernet, puedes comunicarte con él utilizando protocolos de red estándar. Esto implica enviar y recibir datos utilizando direcciones IP y puertos específicos. Es importante tener en cuenta que la forma de comunicarse con un sistema embebido puede variar según el hardware y el software que estés utilizando. Es recomendable consultar la documentación del sistema embebido o los recursos proporcionados por el fabricante para obtener detalles específicos sobre cómo establecer la comunicación. Número 6. ¿Cómo puedo aplicar la programación orientada a objetos en un sistema embebido? La programación orientada a objetos puede aplicarse en sistemas embebidos de manera similar a como se aplican otros tipos de aplicaciones. Aquí algunos pasos generales para hacerlo. Selección del lenguaje de programación. Asegúrate de elegir un lenguaje de programación que admita PO y sea compatible con el sistema embebido en el que estés trabajando. Algunos lenguajes más comunes para sistemas embebidos son C++ y Java. Diseño de clases. Identifica las identidades y conceptos principales en tu sistema embebido y diseña clases que los representen. Piensa en términos de objetos y cómo interactúan entre sí. Define las propiedades y el comportamiento de cada clase. Encapsulación.
Utiliza los conceptos de encapsulación para ocultar la complejidad y proteger los datos dentro de las clases. Define los atributos como privados y proporciona métodos públicos para acceder y modificar esos atributos. Herencia. Utiliza la herencia para crear jerarquías de clases y reutilizar códigos. Identifica las características comunes entre los diferentes objetos y crea una clase base que contenga esas características. Luego crea clases derivadas que hereden de la clase base y agreguen o modifiquen el comportamiento según sea necesario. Polimorfismo. Aprovecha el polimorfismo para permitir que objetos de diferentes clases respondan de manera diferente a la misma llamada de método. Esto te permite tratar diferentes objetos de manera uniforme aunque contengan comportamientos específicos. Gestión de memoria. Si estás utilizando un lenguaje como C++, deberás tener en cuenta la gestión de memoria en un entorno embebido. Asegúrate de asignar y liberar correctamente la memoria para evitar fugas de memoria y maximizar la eficiencia del sistema. Optimización. Considera las restricciones de uso de un sistema embebido como la memoria y el procesador limitados. Optimiza tu código orientado a objetos para minimizar el consumo de recursos y maximizar el rendimiento. Recuerda que cada sistema embebido puede tener requisitos específicos, por lo que debes adaptar estos pasos a tu caso particular. Además, familiarízate con las bibliotecas y las herramientas disponibles para que el lenguaje de programación que estés utilizando, ya que éstas pueden proporcionar funcionalidades específicas para sistemas embebidos.